Bien, vamos a seguir con el tema de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Hoy vamos a continuar con el título 2. El título 2 trata de las personas morales. En el capítulo anterior les había explicado qué es una persona moral. Se los voy a volver a explicar así de manera rápida. Una persona moral es la unión de una o más personas físicas para crear una sociedad, y hay diferentes tipos de sociedades. Podemos checar los diferentes tipos de sociedades en la ley mercantil. Ahí es donde nos dice cuáles son las que más nos funcionan y qué implica tener cada una de ellas. Hay SA, SDRL, DCB, SC, SAPI, SAOPI, SAP, etcétera. Tendremos que revisar la ley mercantil para saber qué tipo de sociedades. Bueno, hoy les voy a platicar un poquito qué son las personas morales y cuáles son las obligaciones de las personas morales. Esto les va a quedar un poquito más claro porque van a entender a ciencia cierta cuáles son las obligaciones. Bueno, para empezar, las personas morales tienen que hacer un pago de impuestos sobre la renta. Este se debe de realizar el 17 del mes siguiente del que se efectuó la actividad económica. Se presenta mediante una declaración en el portal del SAT, y es un tema muy sencillo cuando eres un experto en cálculo de impuestos. Después de que se realiza un ejercicio completo, se tiene que presentar la declaración anual 3 meses después del término del ejercicio fiscal. Es decir, si tú tuviste tus actividades del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre, pues tienes hasta el mes de marzo para presentar tu declaración de persona moral. Es una declaración anual y lleva diferentes tipos de hojas para ir desglosando. Tenemos los ejercicios irregulares, que un ejercicio irregular es cuando no se cumplen los 12 meses continuos. Es decir, si empezaste en febrero y terminas en abril, si empezaste en mayo y terminas en noviembre, a eso se le llama ejercicio irregular, que no cumples con los 12 meses establecidos para considerarlo como un ejercicio fiscal completo. Tienes que declarar cuando liquidas, tienes que hacer tus pagos provisionales mensuales, tienes que presentar la declaración al término del calendario y que hacer tus declaraciones los 17 de cada mes. Creo que eso ya les quedó muy claro. ¿Cuáles son los conceptos generales del impuesto sobre la renta para personas morales? Entre otros, pues obviamente tenemos las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realizan preponderantemente actividades, sobre todo actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y las asociaciones en participación a través de las cuales se realicen actividades empresariales. Este tema es un tema que voy a tocar. Como les había comentado, yo pertenezco a la Comisión de Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, y este tema de asociación en participación lo vamos a tocar la siguiente semana. Va a ser un podcast y un video bueno porque lo voy a tener que exponer en la Comisión de Fiscal. Entonces pongan mucha atención, estén muy pendientes, es un tema muy bueno, la asociación en participación. Les va a gustar mucho. Bueno, continuando, es la nación, los estados, los municipios, a qué se refiere el impuesto sobre la renta en cada uno de estos rubros, otras corporaciones que son de carácter público, sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y demás a los que se refiere la fracción 16 de la Constitución Federal. Este tipo de asociaciones regularmente son sin fines de lucro. Es importante que tengamos mucho énfasis en eso. Les voy a hablar mucho sobre el tema de sindicatos, es otro tema que vamos a tocar aparte. Me fascina hablar de sindicatos, lo vamos a tocar aparte y les voy a estar detallando qué es un sindicato, cómo funciona, etcétera. ¿Ok? Las sociedades cooperativas y mutualistas y las sociedades distintas de las enumeradas en que se propongan fines políticos. Acuérdense que las asociaciones con fines políticos se debe de llevar un régimen por separado, así como los científicos, los artísticos, los que tienen algún otro fin, y siempre que no estén desconocidos por la ley. Seguimos con el tema. La semana pasada también les hablé de lo que era el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta. Hablábamos del sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Es todo aquel sistema que lleva la economía de una entidad
de un país o de una nacionalidad. ¿Qué incluye el sistema financiero? Pues obviamente las instituciones de crédito, las instituciones de seguros y fianzas, las sociedades controladas de grupos financieros, almacenes de depósito, afores, arrendadoras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión, de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, factoraje financiero, casas de bolsa y casas de cambio. Todas estas incluyen nuestro sistema financiero. Todas estas le reportan a la Secretaría de Hacienda si hacemos algún movimiento o no. Ahora, hablemos sobre qué es la previsión social. Son las erogaciones efectuadas por patrones a favor de sus trabajadores. ¿Cuál es el objeto? Obviamente, satisfacer las contingencias que tenemos y las necesidades presentes y futuras. También nos sirve para otorgar beneficios a dichos trabajadores. Por ejemplo, la superación física, la superación personal, la superación económica y cultural. Obviamente, esto nos va a permitir un mejoramiento en la calidad de vida y en la calidad de su familia. Este tema ya lo habíamos platicado, solo es para refrescarlo y retomarlo. Estamos hablando del artículo 8. Entramos al tema de intereses en el artículo 9. ¿Qué es un interés? Pues obviamente es el rendimiento que te genera el haber prestado un dinero o que te genera algún tipo de inversión que hayas realizado, ya sea con bancos o con cualquier tipo de institución financiera. ¿Qué son intereses? Pues son los rendimientos de deuda pública, rendimientos de descuento, primas, premios de bonos, obligaciones, premios de reportes o de préstamos de valores, comisiones de apertura, garantías de crédito, contraprestaciones por la aceptación de un aval, etc. Estos intereses se tienen que ajustar de acuerdo a los índices, a los factores, a las UDIs o a cualquier otro tipo de forma. Entonces, un ajuste es igual a un interés devengado. Entramos al artículo 17, que dice que las personas morales son residentes en el país cuando acumulan en su totalidad los ingresos en efectivo, bienes, servicio, crédito o cualquier otro tipo, inclusive provenientes de sus establecimientos en el extranjero. ¿Qué es el ajuste anual por inflación acumulable? Se obtiene de los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Eso es el ajuste anual por inflación. Les había comentado que cuando presentamos la declaración anual se tiene que realizar el ajuste anual por inflación, que es el total de tus créditos menos el total de tus deudas. Eso nos saca el ajuste anual por inflación y puede salir tanto acumulable como deducible. Es decir, que lo vas a descontar. ¿Qué no se consideran ingresos? De acuerdo al artículo 17, el aumento de capital, el pago de la pérdida por sus acciones, primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad, utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, los impuestos que se trasladen, pues tampoco son constituyentes, de acuerdo al artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y pues obviamente no serán como acumulables los ingresos por dividendos o utilidades que perciban otras personas morales residentes en México. Obviamente, si hablamos del artículo 17, también debemos de tener en cuenta que el artículo 16 de la ley dice que, sin embargo, estos ingresos incrementarán la renta gravable de la PTU. Entonces, la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades. Hay que tomar en cuenta y hay que manejar bien los artículos, tanto el 16 como el 17. También, la vez pasada les hablé de lo que eran los ingresos de extranjeros atribuibles a un establecimiento permanente. ¿Qué son los ingresos de extranjeros atribuibles a un establecimiento permanente? Cuando una persona es del extranjero y vive en México, se le van a considerar ingresos atribuibles. Obviamente tiene que cumplir ciertas condiciones para que sean ingresos atribuibles. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ya en la siguiente sesión vamos a hablar de más artículos de la ley del impuesto sobre la renta y los voy a mantener informados sobre los cambios a las reformas fiscales, cambios a la miscelánea fiscal. Acuérdense que algunos de los cambios que se han realizado ahorita mediante la miscelánea son importantes porque aplicaron para el segundo semestre. Ahorita creo que van a hacer algunos para el último trimestre de este año, pero los voy a mantener informados. Por mi parte es todo, les mando un abrazo, mi nombre es Ulises Mercado, cuídense mucho y síganos en redes sociales. Muchas gracias.